Entonces yo empecé a buscar Gestalt en Buenos Aires. Busqué varios, encontré al Edu allá en La Lucila, que estaba con Silvia Salinas, y ahí empecé. En el 94 fui uno de los, si no fui el primer grupo, anduvimos por ahí con la Celia, con Pablo Tamor, todos ellos. Bueno, y ahí hice toda la formación de Gestalt, y después nosotros fuimos un grupo que yo digo los dinosaurios, porque hicimos, sí somos los dinosaurios. Hicimos 3 años de formación y 5 entrenamientos, Richie, 5, de marzo a diciembre, o sea, fueron 8 años de formación. 8 años. Y yo mientras tenía mi estudio de teatro, daba mis clases de teatro y mis clases de teatro estaban llenas de Gestalt. Cuando termino eso le digo a Edu, bueno, quiero ser terapeuta. Y él me mira, no me voy a olvidar nunca esta escena, él sentado en el piso, me mira, se da vuelta y dice, no, pero no sos psicóloga. Yo me fui a la facultad de psicología, que yo ya había hecho psicología cuando era jovencita y había dejado por el teatro. Sí, sí, me acuerdo que me contaste. Claro, me fui a la facultad de psicología, me inscribí de nuevo en la UBA y ahí terminé la carrera. Sí. En 5 años estuve estudiando, me recibí. Y ahí junté todo. Cerré la Gestalt, hice así, cerré la Gestalt. Seguía con mis clases de teatro, seguía con mis obras de teatro, hasta que después en un momento la clínica empezó a ser muy power en mi vida. Y ahora soy solo terapeuta gestáltica en clínica y doy clases en el centro gestáltico. Todavía tengo una materia, que es técnicas teatrales para la Gestalt, y hago los laboratorios, que me encanta, eso me fascina. Y ahí ando. Después otra parte del camino que fue muy importante para mí fueron los 7 años en Uruguay. Yo soy una convencida de que llegamos a los lugares que tenemos que llegar y nos encontramos con la gente que nos tenemos que encontrar. Para mí los 7 años de Uruguay, 7 años fueron, desde el 2013 hasta el 2020, justo antes que se empezara la pandemia. En una esquina, a una cuadra del centro gestáltico, ahí nomás, en Kramer y Olazábal, una vuelta me encuentro, siempre he sido una buscadora, esto es cierto, siempre, aún desde la secundaria. Yo estudié en un colegio de monjas, de primero a quinto año. Estaba en un colegio de monjas, y sin embargo, si bien ha habido cosas que yo, bueno, que por supuesto luego he dejado de lado, sin embargo, ahí yo tenía una búsqueda espiritual. Yo me acuerdo, la conexión con Dios para mí siempre estaba. Hasta que en un momento, a mis 18 años, fíjate vos, en una iglesia en Gesell, yo me di cuenta que no podía cumplir los 10 mandamientos. Era una nena, 18 pirulos. Y me fui a la iglesia de Gesell, me puse atrás de todo y hablando con Dios le dije, mira, yo voy a dejar... Estábamos en la búsqueda de lo espiritual, que siempre fue desde muy jovencita, y luego incursioné en el budismo. No hice match en ese lugar, como para usar un nombre bastante que ahora se usa un montón. Y me quedé medio boyando, ¿viste? Entonces un día ahí nomás, como decíamos recién con Sandés, cuando las cosas pasan, son perfectas. Entonces estaba a una cuadra del centro gestáltico y yo media compungida y me encuentro con Laura Lozada. Y me dice, le cuento, entonces me dice, mirá, yo hice una entrevista con un maestro en Uruguay, Alejandro Spangenberg, que es gestáltico y tiene un camino espiritual que ha unido todo el camino indígena, ¿no? Con la de la espiritualidad y de los pueblos originarios indígenas con la Gestalt. ¿Sí? Me dice, mira, y eso era poner octubre, por ahí. Dice, bueno, hay una entrevista en noviembre para ver si te interesa. Dice, yo tengo ganas de hacer el año que viene purificación, se llama así, purificación. Bueno, allá yo conecté con purificación y me voy. Me acuerdo, fin de noviembre, principio de diciembre, sola a Uruguay. Tiki, voy al encuentro de Alejandro Spangenberg. No recuerdo con quién estaba, con otros 2 que trabajan con él ahí, y un grupo a escucharlo. Yo me siento a escucharlo, desde que él empieza a hablar, yo empiezo a llorar.
lloro y 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 lloro. Cuando él termina, él me miraba, termina, me mira y me abraza. Y yo supe que era ahí. Ahí fui, me inscribí. Bueno, ese fue el comienzo, 7 años seguidos. Fuimos con Laura y Luis, haciendo diferentes cosas. Lo último que yo, eso sí fui sola, hice búsqueda de visión, que me planté por 4 días. Fue una experiencia alucinante. Wow. Bueno, esos fueron 7 años de camino, tomando plantas, haciendo temazcales, la búsqueda de visión. La verdad que fue un encuentro con mi corazón y con el Dios que habita en mí, en vos, en ellos y en cada uno de nosotros y en el perro y en el árbol, ¿no? Sí, sí. Bueno, maravilloso. Claro, la visión de Dios, esa visión que tenías de Dios católico, Claro. que le dijiste a los 18, Claro. mira, yo los mandamientos tuyos, no, ahí, ¿No? ahí que se reivindicó. Sí, o sea, obvio, fue otra nueva. cosa, fue un encuentro con... la concepción de Dios fue cambiando en mí, digamos, a lo largo de los años. Pensá que soy una mujer muy grande, o sea que a lo largo de los años hablamos de plasticidad, ¿no? Exacto. Yo te dije que para mí la salud mental es la plasticidad, para mí es el camino, o sea, esta vida es un camino, y vamos avanzando y las cosas van pasando, ¿no? Entonces ahí sí para mí fue fundamental. Estos 7 años para mí fueron fundamentales como persona y como terapeuta. ¿No? Como persona y como terapeuta. La posibilidad de estar ahí en presencia con un otro, ese momento tan importante en donde un otro viene y te ve y te cuenta lo que le pasa, vos hablaste de sufrimiento y te habla de su sufrimiento y te entrega su corazón, es un momento sagrado. No es un trabajito así, voy a trabajar no, es una cosa Muy importante. sagrada. Se lanzó la pandemia, empezó, yo me acuerdo, mira, yo te lo tengo que contar porque estamos hablando de la espiritualidad, ¿no? Sí. El último día que voy al consultorio, yo no sabía que iba a detectar Pandemia, la pandemia, claro. obvio que no lo sabía. Salgo del consultorio, voy caminando por Washington para ir para Monroe, para tomar el colectivo. Voy así, apoyado en el árbol, un Cristo, un cuadro de Cristo, con todos los vidrios rotos. Yo voy caminando así, me miró y dije, me lo llevo. Entonces estaba tirado, apoyado así, alguien lo tiró. Yo agarré, rompí los vidrios, saqué los vidrios, tiré los vidrios y está en mi casa, colgado al lado de mi cama. Desde ese momento. Te lo encontraste ahí en ese Lo momento. encontré ahí, una señal. Así que me lo llevé a mi casa, vive conmigo. Crística. Es una energía muy superior. Más allá del cuentito de Jesús. Claro, de todo el Si cuento. lo querés creer o no. La energía crística es una energía. Yo venía de la búsqueda de visión. Sí. Y ese encuentro no Gran fue mensaje. casualidad, ni mucho menos. Fue fundamental. Mirá un colibrí. ¿Dónde? Ahí. Ay, sí. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Enorme era. Enorme. ¿Te das cuenta? Vino Vine a visitarnos. a visitar. Bueno, esto justo, ¿no? Como hay un trabajo ahí muy fuerte que también por tus años de experiencia, Martí, además por todo ese camino de espiritualidad que venías nombrando, como ese contacto con el presente y con lo que se va manifestando y lo que te va, bueno, ves el Cristo y no decís, hay un Cristo partido con vidrios, alguien votó y me voy, sino hay algo que captaste ahí que Sí. pudiste como entrar en la Bueno, sensibilidad. yo estoy viviendo así cada vez más. Ahí va. Colibrí, cada vez más. Esto no sé si son los años también, ¿no? Uno va a crecer, yo voy creciendo. Claro, no se sabe, ¿Qué sé yo? pero bueno. Nosotros construimos, nosotros tenemos, sobre todo los occidentales, estoy hablando de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos un yo. Yo soy, yo. Un yo pequeño, ¿no? Un yo que tiene muchas máscaras. Cada uno arma su personalidad con un par de máscaras. Cualesquiera. Y dice que es eso. Yo soy yo soy así, yo soy asá, yo soy azul. Cuando llegan a terapia,
llegan porque algo los hace sufrir, o sea, ese yo con tal y tal y tal y tal máscara no le alcanza para atravesar ese suceso de su vida. Entonces necesariamente tiene que revisar ese yo. ¿Para qué? Para ampliarlo, para tener más respuestas. El teatro lo que nos da es la posibilidad en la construcción de las escenas de ver representadas situaciones con personajes diferentes a los que yo utilizo en mi vida. Por eso muchas veces cuando vamos a ver una obra de teatro o una película, nos conmocionamos frente a una escena, porque la respuesta que da ese personaje no es la que yo puedo dar en este momento. Entonces me muestra una realidad como diciendo, ay, mira, se puede hacer esto de esta manera. Entonces mi conciencia se abre. Porque el camino de sanación es ampliación de conciencia. Cuando yo hablo de plasticidad o creatividad, es ampliación de conciencia. Nosotros somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Ahora, esta experiencia humana tiene una conciencia, o sea, tiene conciencia de esto, de esto, de esto y de esto. Cuando yo puedo ampliar mi conciencia, yo estoy evolucionando. El teatro es una herramienta fantástica para eso. Vos pones a una persona en un grupo, ponte, a hacer personajes diferentes, o lo pones en una situación de ficción, y hago entre comillas, y ahora te voy a explicar por qué, de ficción, tú lo pones a hacer un personaje que en su vida cotidiana no realiza y le pasan un montón de cosas, emociones, vivencias, y la persona amplía conciencia porque dice, ese que estuvo ahí fui yo, soy yo también. Entonces quiere decir que si en esa escena de ficción, proporcionada por esa escena teatral, yo puedo sentir y vibrar, ponte una persona que nunca se enoja, ponte. Ah, no, yo soy tan bueno que nunca me enojo, yo jamás grito. Y en una escena de teatro grita como un condenado, por supuesto se da cuenta que él puede gritar, que lo tiene es reprimido, nada más. Entonces amplía su conciencia, su rompecabezas se comienza a llenar con piecitas que antes no estaban. Por eso el teatro, Está la plasticidad. claro, es muy abridor de conciencia. Es absolutamente abridor de conciencia. Y algo en lo que estoy yo últimamente mucho metida, esto de la ficción y la realidad. Hay una autora española que se llama Rosa Montero, que yo la admiro mucho, que he leído mucho de ella, que ella dice que toda ficción tiene mucha realidad y toda realidad tiene mucha ficción. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que nuestra realidad tiene mucho de ficción y que mucho de la ficción tiene mucho de realidad, empezamos a descreer de este personaje que decimos que somos. Y vuelvo al principio, soy una actriz que hace un personaje de psicóloga. Tiene toda una... es un personaje también. El pequeño yo tiene muchas máscaras, yo. Ahora, cuando yo amplío conciencia, puedo acceder al yo soy. El yo soy superior es mi parte crística, es mi parte divina, que no está identificado con ninguno de los yoes pequeños. Ahora, mientras estamos en este plano, necesitamos ese ego, ese yo, porque estamos acá, vivimos, o sea, ahora, poder distanciarnos, aunque sea momentáneamente, de algunas escenas, sobre todo las escenas que nos joden, ponte, ¿no? Y aún las felices también, digamos, poder darnos cuenta que eso es una escena y que hay una parte nuestra que está representando esa escena. Y tener conciencia de que no soy eso, tampoco, es viola, es muy importante. Los neuróticos, el borde entre ficción y realidad es muy finito. Ahora, cuando vos no tenés ese borde finito, estás en problemas. Es como cuando yo te digo, no, vino el colibrí y los dos dijimos, los cuatro, qué lindo el colibrí. Para nosotros tiene un sentido, pero no es que yo me paré y quise agarrar el colibrí y dije el colibrí. Entonces, bueno, el psicótico no tiene ese borde. No diferencia entre ficción y realidad. Y para mí eso es un sufrimiento enorme porque le impide caminar por el mundo y juntarse con el resto de las personas es difícil. Ahí para mí está el verdadero sufrimiento de la psicosis. Nosotros podemos coquetear, y hay muchas experiencias de expansión de conciencia en donde el borde se pierde. Ahora, vos volvés.
inclusive cuando no vayamos a una experiencia de plantas sagradas, no vayamos a vayamos a una experiencia de una obra de teatro. Yo he hecho personajes, ¿no? En mi vida. A lo largo de una hora y media de teatro, tenés, ponele 2, 3, 4 momentos en donde vos sos el personaje. Haces esto, ¡pam!, sos ese personaje. Y ese personaje en ese momento te muestra experiencialmente algo en tu vida y eso vos lo captas. Ahora, el resto de la obra, sos un actor tratando de hacer el personaje. No es que todo el tiempo sos el personaje. Hay momentos que sí sos el personaje. Después volvés, sos vos haciendo todo. Y hay una distancia. Nosotros todo el tiempo lidiamos con esto de, ¿no? Tal cual, lo acabo de entender eso. Sí, ¿no? Entonces el psicótico no puede. Por eso hay cosas que con un psicótico no... Hay cosas que, porque se queda enganchado, se queda colgado de la palmera, se queda de arriba. Ahora, es verdad que ellos tienen alucinaciones, tienen formas de responder que son propias de la psicosis. Ahora, es fantasía. Es ficción, no se la creen. De los temas de sufrimiento, condiciones mentales muy fuertes, bueno, como que se acercan a esa idea de egos muy... Cuanto más rígido y más querés vos que la realidad encaje en lo que vos querés que sea la realidad, más sufrís. Y vos en la consulta lo ves. Ya más terapéuticamente podemos hablar de neurosis, trastornos y psicosis. O sea, de menos rígido a más rígido. O sea... Y bueno, ¿qué onda los estados también de expansión de conciencia de ciertas experiencias de sufrimiento, ¿no? Como la psicosis. No sé o sea, cuál es el borde ahí, ¿no? Como, bueno, ahí se rigidizó algo mucho, o por el sistema y por el sistema en el que vivimos y no permite que esa persona experimente bien. Digo por este de la relación con la Gestalt del Este, ¿no? Que como que bordea, o que por lo menos deja entredicho que el sufrimiento mental de algunas experiencias como la psicosis u otros son realmente la solución sí, a como un que es una sufrimiento. respuesta Claro, creativa. es una respuesta Eso creativa. dice la Gestalt del Este, como que por ejemplo las alucinaciones son la respuesta creativa que tiene el psicótico ante determinadas cosas. Sí, lo tomo. Desde mí yo te diría, pero no creo que sea contradictorio, Sí. creo profundamente desde que soy muy joven que la sanación está en el entre dos, en el vínculo con un otro. Yo ayer hablaba con una amiga, es que es con otros, Mara, le digo, no es más solo, solo no podemos. Porque en esta polarización, el paradigma dominante, que está cada vez más agigantado, cada vez tiene una pata más de hierro para meter en la arriba de la cabeza. Claro. Entonces o nos juntamos y hacemos, hola, ¿qué tal? O no sé, nos aplastan. Hola, ¿qué tal? Sí, nos aplastan. Yo te diría que para mí es fundamental. O sea, a mí lo que me pasa este último año, di clases, ya estaba con ganas de dejar, al final seguí, porque me encanta. Hice 2 laboratorios durante todo el año y creo que ahí fui feliz, porque últimamente, en los últimos laboratorios que di en el 2022, tuve la experiencia de nadar en un mar junto con otros de una manera, Richie, impresionante. Fue un laboratorio, fueron 2 laboratorios, sobre todo el último, como nadar en el agua, y eran como 40 personas, era impresionante, Richie. Y todos estábamos haciendo esto. Pues era lo que aparecía, y yo estaba presente ahí en cuerpo y alma, fue impresionante, impresionante. Es nadar con otros. Para mí, si vos me preguntás por dónde quiero seguir, es por ahí. Sobre todo por laburar con grupos de gente que nos encontramos, que no es casual, nos encontramos y hacemos una experiencia larga de fin de semana y algo pasa totalmente transformador para todos y cada uno de los que estuvimos ahí. De distintas maneras, también para mí. O sea,
es con otro. Es cada vez más con otro. Y yo creo que a nivel planetario nos van a empujar cada vez más, Ricky. Es con otro. Acá no se salva solo nadie en este planeta. Es con otro. Y solo eso sé que es con otro. Y casi te diría hasta vivir hasta en comunidades, hasta, ¿no? Respuestas creativas frente a un sistema agobiante y cada vez más perverso, que presiona a los individuos de una manera, pero no solo en Argentina, en Argentina, en Colombia, en Europa, en Guatemala, en Nicaragua, en París y en no sé dónde. Eso es lo que yo percibo. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, contenta. ¿Cómo te sentís hasta ahora? Contenta y contenta de escuchar mi intuición cada vez más cuando yo te digo es acá. Sí. Es acá. No tuve ninguna duda, ni media. ¿Lo viste, no? Lo veo. Choncho, ¿qué querés que te diga? Ojalá estaremos, Ojalá pero llenos me de haría guita, exacto. Yo le digo a veces, ¿y cómo hago esto? Mira, si yo tuviera la fórmula me lleno de guita, digo, la vendo y ya está. Y fácilmente sería millonaria, pero no es así. No tengo la respuesta, vamos viendo, qué sé yo, vamos viendo, vamos construyendo, vamos construyendo. Sí, total. Probamos por acá, como haces en el arte, probás por esta nota, no va esta palabra me parece que no, va aquella, qué sé yo. Total. Gracias. Por favor. Muchas gracias por este momento. De verdad que sí. Ahí va. Gracias. A ti, gracias a ti. Y a ustedes, Y a por ustedes. Obvio. Acompañarnos este momentito. Ahora sí podemos tomar mate.